Seguimos en ágora. Ágora era la palabra que los antiguos griegos empleaban para referirse a la plaza pública. Ahí acudían a discutir temas de todo tipo. Mi Twitter es @gandrade80. G de Gabriel, Andrade, que es mi apellido, 8080. Converso vía telefónica desde España con JM Mulet. Él es científico y es autor del libro Los productos naturales Vaya Timo por la editorial Laetoli. JM, en tu libro tú haces un recorrido por algunas de las terapias alternativas naturales más populares que están en España, pero añado yo, muchas de estas también son muy populares acá en Venezuela y presumo que en el mundo entero. Quizás las dos grandes campeonas de todo esto son la homeopatía y la acupuntura. ¿En qué consiste la homeopatía? Para empezar, una curiosidad. A las dos se engloban dentro de las medicinas naturales y yo no veo que tiene de natural la homeopatía ni la acupuntura, ya veremos por qué. La homeopatía es una cosa que se inventó un señor alemán que se llamaba Samuel Hahnemann, que dijo que el mal, la enfermedad, se puede curar con lo mismo que te produce la enfermedad diluido muchas veces. Este señor lo único que demuestra con ese principio es que no conoce las nociones de química más elementales, porque tú cuando algo empiezas a diluirlo cada vez, lo que estás haciendo es perdiendo el material original y se te va quedando lo que es el solvente, lo que lo diluye, normalmente el agua. Si el principio de Hahnemann fuera cierto, pues hombre, yo me abriría un bar de copas, cogería una botella de whisky de 15 años, empezaría a diluirla con agua y, según decía Hahnemann, cada vez tiene más efecto. Al final, después de poner ese whisky en muchísima agua, te tendrías que emborrachar mucho antes que con el whisky original. Pero si queréis lo probáis, a ver si funciona. Pero sospecho más bien que sería al revés, JM, porque si se supone que lo mismo cura la borrachera, entonces claro, con darte una dosis muy pequeña de whisky diluido, se supone que eso te quita la embriaguez que tendrías, ¿no? Ese es el razonamiento de Hahnemann. O no, porque tú cuando luego vas a ver los remedios homeopáticos, pues de unas cosas quitan una cosa, otras cosas quitan la otra, entonces muchas veces ese principio lo cambian también un poco a su voluntad. Al final resulta que simplemente te están vendiendo azúcar, porque es que al final ni siquiera te venden el agua, luego ponen una gotita en una cápsula de azúcar y eso es lo que tiene el efecto. Pero hay que pensar que Hahnemann vive en un contexto cultural determinado, es decir, la homeopatía se puede entender si pensamos que cuando vivía Hahnemann la medicina científica era muy mala, era la que había y no había evolucionado. En aquella época se utilizaban técnicas muy agresivas, se utilizaban medicamentos que eran muy tóxicos. Entonces, muchas veces, pues por desconocimiento de muchos mecanismos de la enfermedad que ahora sí que conocemos, pues se utilizaba mercurio con mucha alegría, se utilizaba arsénico, y sí que es verdad que muchas veces era peor el remedio que la enfermedad. Entonces, claro, él, como solamente daba agua, pues claro, si alguien tenía una enfermedad que por su curso normal acababa desapareciendo, pues en aquel momento sí que parecía que la homeopatía era un tratamiento válido. Ahora, por suerte, 200 años después, ya conocemos mucho más las enfermedades, ya sabemos qué tratamientos son efectivos y ya sabemos que el agua no cura. Entonces, digamos que el problema es que mientras la medicina, occidental ha ido avanzando y ha ido mejorando, la homeopatía se ha quedado tal y como estaba en los últimos 200 años. Pero Hahnemann y sus seguidores homeópatas alegaban, y bueno, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, que cuando se diluye... Sí, en 200 años no han cambiado, ya te lo digo. Pero ellos alegan que cuando se diluye, el agua preserva en una suerte de memoria la sustancia que anteriormente estaba en mayor concentración. ¿Eso es científico? ¿Tiene alguna base? ¿Y cómo consiguen que se acuerden solamente de lo que quieren ellos? Porque, a ver, el agua está en un ciclo, es decir, por las mañanas cuando vamos al baño tiramos de la cadena. El agua se acuerda de ese momento, luego, si pasa por manos de un homeópata, o el agua que puede estar saliendo ahora por cualquier grifo puede haber estado, no sé, en el baño de Arquímedes cuando gritó Eureka, o puede habérsela bebido algún dinosaurio. A ver, el agua, si realmente tiene memoria, pues tendrá una memoria de millones de años. ¿Cómo saben
que la memoria de agua es en el momento justo que ellos quieren que la tenga, suponiendo que eso fuera cierto. La hipnotizan, le hacen psicoanálisis a ese agua. Es decir, es que son principios un poco acomodaticios, es decir, que ellos hacen el principio a medida de sus intereses, pero el mismo razonamiento llevado al extremo te das cuenta que es un absurdo. Es decir, que según Hahnemann, entonces quizás tú y yo hemos alguna vez tomado materia fecal. Hombre, si el agua tiene memoria, se puede acordar de cosas muy feas. Mira, JM, ¿cómo difiere la homeopatía de la vacuna? Porque hay gente que alega que, bueno, la vacuna básicamente consiste también en administrar una dosis menor del virus que genera una enfermedad. Entonces, ellos dicen, si eso se puede aplicar a la vacuna, ¿por qué no a la homeopatía? A ver, hay una cosa diferente entre poco y nada. Cuando tú pones una vacuna, pones una dosis pequeña de un antígeno que reconoce tu sistema inmune y hace anticuerpos. Y tenemos una cantidad medible que tú inyectas dentro del cuerpo o te tomas oralmente, según el tipo de vacuna, y tenemos un efecto inmunológico que es medible y observable. De forma que si tú, en vez de poner la dosis que te toca la vacuna, pones menos, ya no tienes el efecto y ya no te sirve como vacuna. Y si pones más, puedes tener una sobredosis y puedes tener un efecto adverso. En la homeopatía no estamos hablando de poco, estamos hablando de nada. Si tú te tomas un medicamento homeopático, en tu cuerpo no vas a ver ningún efecto, no va a haber nada que tú puedas medir que ha cambiado. Si tú te tomas una sobredosis de un medicamento homeopático, tampoco te va a pasar nada. Y entonces, si tú te tomas menos dosis, obviamente te va a seguir pasando lo mismo, que es nada. Hay gente que ha dado testimonio de que al tomar remedios homeopáticos ellos han sentido una mejora profunda. Si la homeopatía no sirve, ¿a qué se debe esto entonces? Muy fácil, al efecto placebo. También hay gente que gracias a su fe se ha salvado de enfermedades. Y mira, en el Vaticano cada año hacen un montón de santos alegando que han sido capaces de curar a gente por intercesión de ellos. ¿Tú puedes demostrar que ha sido por efecto de los santos, por efecto de la homeopatía o por una curación espontánea? Pues hombre, con la homeopatía y con cualquier medicina alternativa hay gente que dice que le funciona, pero otra cosa es que realmente se haya curado por eso o que se haya curado por otra cosa. Hay una cosa que tienen todos los fanáticos de la medicina alternativa, a veces tienen la cara muy dura, en el sentido de que ellos ahora le han cambiado el nombre de alternativa a complementaria. Ellos te dicen que no abandones el tratamiento oficial, pero que además utilices el suyo. De forma que si tú te curas, dirán que ha sido por el tratamiento que ellos te han dado por el alternativo. Pero si es una cosa sobre todo grave, que al final no consigues la curación, te dicen que es que la medicina oficial te ha matado. Entonces, digamos, es lo que se llama un win-win. Ellos siempre ganan con ese tipo de razonamiento. Bueno, yo puedo estar de acuerdo en que ellos se la han tirado de muy listos y la verdad es que da un poco de coraje que ellos traten de hacer este tipo de trampas. Pero te pregunto, JM... Venden el azúcar más caro del mundo. Sí, pero... Las pastillas homeopáticas son azúcar que pagas a precio de oro. Pero quiero volver aquí a insistirte sobre el asunto de la legitimidad del efecto placebo. Si todo esto genera placebo y a la larga efectivamente la gente se cura, pues entonces ¿no crees tú que el fin podría justificar los medios? Y sí, de acuerdo, parece que están estafando a la gente, pero esa estafa los ha salvado mediante el efecto placebo. A ver, sí, pero eso tiene un problema. El efecto placebo puede servir para afecciones leves o benignas. Si tú tienes un cáncer, por mucho efecto placebo que tengas, o lo tratas con cirugía o con quimioterapia o con radioterapia, o va a continuar haciendo su camino y al final vas a fallecer. Y desgraciadamente todos los años en todos los países occidentales tenemos problemas de gente que abandona tratamientos válidos y establecidos por seguir tratamientos alternativos, y enfermedades que podrían haber sido atajadas a su debido tiempo acaban convirtiéndose en irreversible. El caso más paradigmático es el de Steve Jobs, que se quiso tratar un cáncer de páncreas con tratamientos naturales y todos sabemos cómo acabó, pero hay muchísimos casos cada año. Oye, lamentable, de verdad que Steve Jobs, un gran, yo no sé si fue científico, pero el formador de Apple, con una mentalidad secularizada, laica. Bueno, sí, de acuerdo, pero por lo menos tenía una visión naturalista del mundo, naturalista en el sentido de mecanicista, laica, secular, que se haya dejado llevar por esto, ¿no? Pero JM, si
la nueva ola de este tipo de medicina alega que es complementaria y no alternativa, bueno, ¿dónde está el daño entonces? Porque estos homeópatas no están diciendo abandonen la quimioterapia, abandonen la cirugía, sencillamente digan añadan esto a lo que ustedes ya tienen. ¿Cuál es el daño ahí? Bueno, el daño es el que te hace en el bolsillo. Y Mira, estar engañándote en el sentido de que te están vendiendo como efectivo algo que realmente no lo es. A ver, y estamos hablando de las terapias alternativas que no tienen nada, es decir, la homeopatía, que no tiene nada, la acupuntura, que son pinchazos, pero en cambio hay otras terapias que sí que te están dando cosas, como por ejemplo puede ser la fitoterapia, que te está dando tratamientos herbales. A veces, alguno de estos tratamientos puede interferir con el tratamiento y el médico debería saber lo que te estás tomando, por si puede haber alguna interferencia o puede haber alguna toxicidad. claro, sí, eso ciertamente es un problema, que muchas veces lo que pareciera ser una medicina complementaria podría convertirse en un obstáculo de la medicina científica y con eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir a escuchar un tema musical, JM, te ruego por favor que no te retires porque al regreso quisiera preguntarte quizás por la reina de las medicinas complementarias, por lo menos en esta región del mundo y sospecho que allá en España también, que es la acupuntura. Converso con JM Mulet desde Valencia, España, vía telefónica, mi Twitter, @gandrade80 y nuestro número de contacto 0426-565-1980. Vamos a escuchar de Gianmarco un tema que se llama Sentirme Vivo y ya regresamos. Y de Gabriel Andrade, que es mi apellido, 880. Converso vía telefónica desde España con JM Mulet, él es científico y es autor del libro Los productos naturales de homeopatía. Para empezar, una curiosidad, a las dos se engloban dentro de las medicinas naturales y yo no veo que tiene de natural la homeopatía ni la acupuntura, ya veremos por qué. La homeopatía... Seguimos en Ágora. Ágora era la palabra que los antiguos griegos empleaban para referirse a la plaza pública. Ahí acudían a discutir temas de todo tipo. Mi Twitter es @gandrade80. Están en España, pero añado yo, muchas de estas también son muy populares acá en Venezuela y presumo que en el mundo entero. Quizás las dos grandes campeonas de todo esto son la homeopatía y la acupuntura. ¿En qué consiste la naturales Vaya Timo por la editorial Laetoli? JM, en tu libro tú haces un recorrido por algunas de las terapias alternativas naturales más populares que